A lo largo de los años ha habido diferentes indicios que demuestran que este planeta verde es más extraño y misterioso de lo que muchos podríamos admitir, e incluso con los avances de la tecnología y la ciencia, algunas cosas siguen desconcertando hasta al más inteligente de nosotros. Justo cuando pensábamos que teníamos este mundo resuelto, ¡boom!, ocurre algo completamente incomprensible y vuelves al punto de partida. En este video veremos un par de las cosas más misteriosas y asombrosas que ocurren o existen en el mundo e intentaremos explicarlas lo mejor que podamos. Así que prepárate para que te vuele la cabeza y agárrate, porque comienza el video. Número 15. Los hombres de negro. Si como yo eres fan de los proyectos de Hollywood, seguro que conoces el popular éxito de 2002 Men in Black, protagonizado por Will Smith y Tommy Lee Jones. Ambos interpretaban a agentes especiales que trabajan para una organización gubernamental secreta y se encargaban de investigar avistamientos y sucesos de todo el mundo, relacionados con alienígenas y otras formas de vida extraterrestre. Estos hombres vestidos de arriba a abajo con trajes negros aparecen cada vez que se informa de un avistamiento de un objeto extraterrestre y se encargan básicamente de la situación, al tiempo que borran la memoria de los humanos que han visto a estos alienígenas para que no vayan a sembrar el pánico por ahí. Sin embargo, la cosa es así. Mientras la franquicia de Hollywood lleva las cosas un poco al extremo, los hombres de negro parece que existen. La leyenda se remonta al 24 de junio de 1947, en lo que ahora se conoce como el incidente de Maury Island. Kenneth Arnold, piloto privado por aquel entonces, afirmó que había visto una serie de objetos voladores no identificados, u ovnis, sobrevolando el monte Rainier, en el estado de Washington. 10 días después, el copiloto de Arnold, el capitán A.J. Smith, también presenció ovnis en los alrededores del noreste del Pacífico. Con el tiempo, la historia de Arnold adquirió fama nacional y Raymond Palmer, un editor, se puso en contacto con él para investigar más a fondo el asunto. Como parte de sus investigaciones, hablaron con Harold Dahl y Fried Grisman, dos marineros que trabajaban patrullando alrededor de Maury Island, Washington, y que afirmaban haber visto también a los ovnis. Según Dahl, él y Grisman habían visto unas 6 aeronaves voladoras que parecían donas, y cuando decidieron investigar más a fondo el asunto, se les acercaron unos hombres con trajes oscuros, que les amenazaron para que no lo hicieran, y que no hablaran con nadie más sobre lo que habían visto. ¿Acaso esto significa que realmente existe una organización secreta que rastrea y se ocupa de los avistamientos y las relaciones con extraterrestres? Quizá un hombre de negro podría visitarte si ves un ovni. Número 14. Las hermanas Pollock reencarnadas. La historia de las gemelas Pollock es bastante extraña. Puede que mucha gente no crea necesariamente en la reencarnación, pero estas chicas sí que son un caso convincente. En mayo de 1957, Joanna y Jacqueline Pollock murieron en un terrible accidente de coche cuando iban a la iglesia. Las niñas de 11 y 6 años respectivamente vivían con sus padres en Hexham, Inglaterra. Y como era de esperar, su muerte se convirtió en una gran noticia, sobre todo porque la mujer que las atropelló parecía haberlo hecho deliberadamente. John y Florence Pollock, los padres de las niñas, estaban comprensiblemente angustiados por ello. Sin embargo, cuando Florence se quedó embarazada de nuevo, John parecía empeñado en que diera a luz a gemelas que serían iguales a sus hijas fallecidas. A pesar de las discusiones entre la pareja e incluso de las confirmaciones de los médicos de que Florence no daría a luz a gemelas, ocurrió lo más inesperado, y la familia tuvo otro par de gemelas en el mes de octubre del año 1958. Florence y John llamaron a sus nuevas hijas Gillian y Jennifer, y aquí es donde las cosas se ponen misteriosas. A pesar de ser idénticas, se decía que Gillian y Jennifer tenían marcas de nacimiento diferentes. Jennifer tenía una marca en la cadera, muy parecida a la que tenía Jacqueline antes de morir. También tenía una marca en la frente, igual que su difunta hermana mayor. Aún más misterioso era el hecho de que la familia se había trasladado a otra ciudad cuando Gillian y Jennifer tenían solo unos meses. Sin embargo, a medida que las niñas crecían, parecían recordar Hexham con todo detalle, aunque nunca en su vida habían estado ahí. 4 años más tarde, esta familia regresó a Hexham, y ¿qué sabrían? Gillian y Jennifer recordaban la ciudad como la palma de su mano. Sabían llegar al parque infantil y a otros lugares importantes, como si hubieran crecido ahí toda su vida. También había otros detalles bastante extraños. Gillian y Jennifer recordaban los juguetes con los que jugaban Jacqueline y Joanna, y tenían gustos similares a los de sus hermanas en cuanto a música, comida y también en ropa. Para ser sincero, no sé qué decir respecto a esta historia, así que dejaré que tú deduzcas lo que sea que haya sido esto. Pero algo está claro, y es que aquí sucede algo fuera de lo normal. Número 13. El manuscrito Voynich. A muchos de nosotros nos encanta leer, pero ¿qué ocurre cuando te encuentras con un libro que aparentemente no se puede leer?
Esa es básicamente la historia que rodea al manuscrito Voynich, un libro tan antiguo que todo su contenido es aparentemente intraductible. El libro se remonta a 1912, cuando Wilfrid Voynich, un bibliófilo y anticuario polaco, buscaba en unos cofres de Villa Mondragone, un colegio jesuita a las afueras de Roma. Los jesuitas habían decidido vender algunas de sus antiguas colecciones de textos y habían invitado a Voynich a tasar la colección para que pudiera tener valor. Mientras revisaba, Voynich se topó con un manuscrito inusual. No se parecía a ninguno de los que había visto en la colección de los jesuitas y estaba lleno de extrañas ilustraciones y símbolos. A lo largo de las páginas del manuscrito había ilustraciones de hierbas y plantas, símbolos del zodiaco, tubos extraños, mujeres bañándose e incluso un dragón. Ten cuidado, Juego de Tronos o Game of Thrones. Durante más de un siglo, eruditos y expertos han estudiado detenidamente el contenido del manuscrito Voynich con la esperanza de poder descifrar su posible significado. Pero no ha habido nada de suerte. Algunos creen que el contenido parece haber sido escrito en una lengua perdida para la humanidad, mientras que otros creen que ha sido completamente inventado. Por supuesto, esto no quiere decir que el manuscrito sea un enigma. Los científicos lo han fechado con carbono, determinando que fue escrito entre 1404 y 1438. También determinaron que los escribas habían utilizado tinta de hiel de hierro para escribir su texto, lo que concuerda con el material utilizado para escribir a principios del siglo XV. En la actualidad, este manuscrito se conserva en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Número 12. El acontecimiento de Tunguska. Muchas personas con conocimiento sobre astrofísica y el espacio suelen tener un temor principal, el impacto de un asteroide. Y teniendo en cuenta que un impacto de asteroide fue lo que provocó la extinción de los dinosaurios, es bastante fácil ver por qué muchos le temen tanto. Sin embargo, los asteroides ya han chocado antes con la Tierra, y hace poco más de 100 años se produjo el mayor impacto de asteroide de la historia, creando uno de los sucesos más misteriosos de todos los tiempos. El 30 de junio de 1908, un enorme asteroide cayó en un bosque poco poblado sobre el río Podkamenaya, en Tunguska, en lo que hoy es Krasnoyarsk Krai, una región administrativa de Rusia. La explosión liberó energía suficiente para aplastar unos 80 millones de árboles en un área de unos 830 kilómetros cuadrados, y los testigos incluso dijeron haber visto una bola de fuego en el momento de la explosión. Según algunos científicos, la explosión generó una energía estimada igual a la de hacer estallar 15 megatones de dinamita. Como referencia, esto es hasta 1000 veces más fuerte que la bomba lanzada sobre Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la cuestión es la siguiente. A día de hoy, nadie ha encontrado un cráter que demuestre que un asteroide impactó realmente en contra de la Tierra. Es decir, un impacto de asteroide de tal magnitud debería dejar algunas señales de que ocurrió, pero el que chocó este día sigue siendo completamente inexistente y cualquier rastro está ausente. Algunos científicos han opinado que el acontecimiento de Tunguska fue en realidad un estallido aéreo en el que el asteroide colisionó con la atmósfera y explotó en el aire. Sin embargo, ¿realmente una explosión aérea habría tenido un impacto tan devastador? Número 11. El misterio de D.B. Cooper. En lo que respecta a las historias de crímenes, la de D.B. Cooper es bastante interesante. Cooper es el popular terrorista que secuestró un vuelo de Northwest Orient Airlines el 24 de noviembre de 1971 y que desapareció antes de que la ley pudiese alcanzarlo. Descrito como un hombre tranquilo de unos 40 años, Cooper se presentó en un aeropuerto en un día normal y embarcó en un vuelo que se dirigía de Portland a Seattle. Hacia la media tarde entregó una nota a una azafata afirmando que llevaba una bomba en la maleta. Pidió a la aterrorizada azafata que se sentara a su lado y ésta accedió. Cooper mostró a la azafata pruebas de que llevaba una bomba en la maleta y le pidió que entregara una nota al capitán. En ella, el terrorista pedía 4 paracaídas y un total de $200,000 en billetes de $20. Cuando el malogrado vuelo aterrizó finalmente en Seattle, Cooper pidió a todos que se marcharan mientras metía el dinero y los paracaídas en el avión. Pidió al piloto que pusiera rumbo a la Ciudad de México y se llevó a algunos miembros de la tripulación como un seguro de vida. Parecía que se había dado a la fuga limpiamente. Sin embargo, hacia las 8 de la tarde y con el avión entre Seattle y Reno, Cooper saltó repentinamente del avión con el dinero del rescate y el paracaídas. Pero Cooper había desaparecido. Siguieron meses de investigaciones por parte del FBI, pero sin nada que permitiera localizar a Cooper. Al final tuvieron que cerrar el caso. ¿Pero en qué habrá estado pensando este tipo cuando saltó del avión? Supongo que nunca lo sabremos. Número 10. El pozo de dinero de Oak Island. Durante más de 2 siglos, cazadores e investigadores han acudido en masa a Oak Island en Nueva Escocia, Canadá,
en busca de lo que muchos creen que es un pozo lleno de oro y otros tesoros incontables, en lo que constituye uno de los misterios más intrigantes del hemisferio norte. Este mítico pozo de dinero se ha cobrado incluso varias vidas. La historia del pozo de dinero de Oak Island se remonta a 1795. Según cuenta la leyenda, un chico de 16 años llamado Daniel McGuinness estaba cruzando Oak Island en un viaje de pesca cuando observó algunas cosas extrañas. Vio unas cicatrices en un viejo roble, así como una depresión en el suelo cercano. McGuinness no tardó en descubrir que las cicatrices eran de un sistema de cuerdas y poleas que se había utilizado para bajar algo al suelo. El curioso McGuinness regresó a la isla con sus dos amigos y empezaron a excavar en aquella zona específica. Poco después descubrieron que el suelo tenía marcas de pico, pero no pudieron ir más allá porque la fosa estaba sellada con troncos y también con piedras. Años más tarde, McGuinness volvió a la isla e intentó excavar de nuevo en aquel lugar. Esta vez, él y su equipo encontraron una piedra con una extraña inscripción, pero no pudieron traducirla. Aún más frustrante, la fosa parecía llenarse de agua cuando intentaron seguir excavando. Finalmente abandonaron el proyecto y eso pareció ser todo. Sin embargo, en el año 1865, los buscadores de tesoros obtuvieron una pista. James Liechty, profesor de lingüística, reveló que las extrañas inscripciones de la piedra se traducían por «A 40 pies de profundidad hay enterrados 2 millones de libras». Y así comenzó la búsqueda del tesoro de Oak Island. En los años transcurridos desde entonces, Oak Island ha acogido a distintos buscadores de tesoros. Incluso el presidente Franklin D. Roosevelt vigiló la actividad de la isla, tanto antes como después de llegar a la presidencia. Hasta ahora, los buscadores de tesoros han encontrado monedas, silbatos, cenizas, trozos de porcelana, tijeras y otros objetos en el pozo de dinero de Oak Island, manteniendo viva la leyenda de que hay aún más tesoros enterrados debajo. ¿Qué podría haber ahí debajo? ¿Será que hay oro o que hay dinero? ¿Manuscritos de Shakespeare? ¿Quién sabe? Número 9. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una de esas leyendas urbanas que parecen haber cobrado vida propia. Sin embargo, aunque muchos de los hechos que la rodean no son universalmente reconocidos, casi ninguna parte del mar asusta a los marineros como este lugar. También conocido como el Triángulo del Diablo, el Triángulo de las Bermudas es una sección del Océano Atlántico Norte frente a Norteamérica. Hasta ahora, el triángulo ha recibido su nombre por una buena razón. A la fecha, se dice que unos 50 barcos y 20 aviones han desaparecido misteriosamente en este trozo de mar específico. Aunque no existen límites acordados, el Triángulo de las Bermudas tiene una extraña forma triangular que está marcada por la costa atlántica de la Franja de Florida, las Antillas Mayores y las Bermudas, territorio británico autónomo de la región. Los informes sobre sucesos inexplicables ocurridos en el Triángulo de las Bermudas se remontan a mediados del siglo XIX. En aquella época, varios barcos que pasaban por la zona desaparecieron repentinamente o se encontraron completamente abandonados sin ninguna razón concreta. Otros barcos transmitieron señales de socorro y nunca se les volvió a ver. Al parecer, incluso aviones que han sobrevolado el triángulo también han desaparecido. Algunos de ellos han sido enviados por misiones de rescate para recuperar barcos y otras aeronaves que han desaparecido. Curiosamente, nunca se han encontrado restos de naufragios a lo largo del Triángulo de las Bermudas. Muchos expertos han intentado explicar que el Triángulo de las Bermudas no es más que un mito, pero definitivamente no me gustaría ser el conejillo de Indias a intentar volar o navegar por esa parte. Número 8. El monstruo del lago Ness. Aunque la ciencia ya ha encontrado miles de especies de animales de todo el mundo, es bastante sabido que algunos animales aún no han sido encontrados o identificados. ¿Cómo explicarías que los científicos encontraran especies que antes creían extintas? Una de las razones por las que parece que no hemos agotado los límites de la creación es que algunos de estos animales por descubrir se encuentran en lugares a los que simplemente no tenemos acceso. Y un animal que siempre ha fascinado a muchos en todo el mundo es el misterioso y mítico monstruo del lago Ness. Apodado Nessie, el monstruo del lago Ness es una gran criatura marina que se cree que vive en el lago Ness, en Escocia. Los informes sobre Nessie se remontan a casi un milenio. Sin embargo, el primer relato escrito sobre Nessie aparece en la biografía de San Columba, un misionero irlandés al que se le atribuye la difusión del cristianismo actual en Escocia. La biografía, escrita en el año 565 después de Cristo, afirma que Nessie había mordido a un nadador en el lago y se disponía a atacar a otro hombre cuando intervino San Columba. Después de que éste le dijera a Nessie que volviera, al parecer obedeció, y desde entonces solo se le ha visto ocasionalmente. Creo que no quedan dudas, este hombre era bastante especial. Durante el siglo pasado, los relatos sobre Nessie han sido aún más prominentes. En el año 1933 se terminó una carretera adyacente al lago Ness, lo que permitió al público ver el lago con bastante facilidad. Ese año una pareja vio un animal enorme que compararon con un dragón. El incidente se comunicó en un periódico local y pronto siguieron otros avistamientos.
Hasta la fecha no ha habido ninguna fuente creíble que apunte a la existencia de Nessie. Sin embargo, se trata de un animal que sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Pero pese a que hay tantas preguntas, una cosa es verdadera. Por algo, tiene que haber tantas personas diciendo que vieron a este monstruo. Quizá podríamos vaciar todo el lago y ver qué otros monstruos se esconden. Número 7. Las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza se encuentran entre las 7 maravillas del mundo, y para ser justos es fácil entender por qué la gente se maravilla tanto con ellas. Muestran la grandeza y el ingenio del antiguo Egipto, una de las civilizaciones más grandes y destacadas de la historia de la humanidad. En el antiguo Egipto, las pirámides se construían principalmente como tumbas funerarias para los faraones y otros altos funcionarios del gobierno. Estos enormes monumentos servían como muestras públicas de la riqueza e influencia de una persona, así como reliquias espirituales que representaban la ascensión a el más allá. Curiosamente, en Egipto se han encontrado más de 100 pirámides. Las hay de diferentes formas y tamaños, desde pirámides escalonadas hasta pirámides curveadas. Así que, aunque las icónicas pirámides de Giza son las más destacadas, en realidad no son las únicas. Aún así, hay una sensación de misterio en torno a estas pirámides. El misterio más destacado es el hecho de que hasta la fecha nadie sabe realmente cómo se construyeron las pirámides. La mayor de todas las pirámides es la pirámide de Khufu, el segundo faraón de la cuarta dinastía de Egipto. Este chico malo está hecho de unos 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa entre 2,5 y 16 toneladas. Algunos de estos bloques llegaron a 500 millas de distancia. Pero, ¿cómo construyeron exactamente los egipcios estas pirámides sin maquinaria compleja? Ha habido diferentes teorías sobre cómo surgieron las pirámides, pero hasta ahora ninguna tiene pruebas arqueológicas contundentes que la respalden. Parece que estos tipos tenían verdaderos maestros constructores allá en su día, ¿no te parece? Número 6. El hombre polilla. La ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental, es bastante histórica, conocida por muchos como uno de los primeros lugares de batalla de la Guerra Revolucionaria Americana. Esta ciudad resuma historia patriótica por todas partes. Sin embargo, otra cosa por la que es conocida es el misterio del hombre polilla. El Mothman es esencialmente la versión de Point Pleasant del Boogeyman, y aunque no sea tan popular, es igual de amenazador. Descrito como un humanoide bípedo con ojos brillantes y largas garras, se calcula que mide entre 2 y 3 metros y procede de las profundidades del mismísimo infierno. Al parecer, el hombre polilla fue avistado por primera vez en noviembre del año 1966 por unos sepulteros que trabajaban en un cementerio. Pocos días después, 2 parejas jóvenes de Point Pleasant también dijeron haber visto una gran figura con alas de 3 metros y ojos rojos brillantes. Los avistamientos de esta mítica criatura continuaron en los años siguientes, y todos los testigos relataron la misma sensación de terror y de pavor. Muchos lugareños creían que el hombre polilla vivía en una central nuclear vacía a las afueras de la ciudad. Como cuentan muchas historias, podría haber sido un producto fugitivo de algún experimento, o bien un proyecto secreto por parte del gobierno. En cualquier caso, los avistamientos cesaron en diciembre de 1967 tras un terrible accidente en el Puente de Plata que se cobró la vida de 46 personas. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. ¿Pero tú qué piensas? Número 5. La desaparición de Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart fue una aviadora y piloto de caza estadounidense que rompió el techo de cristal en más de un sentido. Fácilmente una de las pilotos más célebres del siglo XX, la repentina desaparición de Amelia sigue siendo un enorme misterio a día de hoy. Nacida en junio de 1897, Amelia había sido una aventurera de espíritu independiente desde que era una niña. Aunque en un principio quería iniciar una carrera en ciencias médicas, dio su primer paseo en avión en 1920 y nunca miró atrás. Compró su primer avión en el año 1921 y 2 años más tarde obtuvo su licencia de piloto. Para 1932, Amelia batió un récord al ser la primera mujer que voló en solitario a través del Océano Atlántico. Completó el vuelo en un tiempo récord de 14 horas y 56 minutos, y 3 años más tarde volvió a los libros de historia tras completar el primer vuelo de Hawái a California, una distancia mayor que volar de Estados Unidos hasta Europa. Pero Amelia estaba decidida a conseguir un éxito mayor. Amelia decidió emprender la gran aventura. Sería la primera persona en dar la vuelta al mundo en avión. Y fue así que partió el 1 de junio del año 1937 y durante las semanas siguientes hizo varias escalas. Sin embargo, exactamente un mes después de iniciar su viaje, Amelia se dirigía a la isla de Howland en el Océano Pacífico.
cuando comunicó por radio que su avión se estaba quedando sin combustible. Este sería el último comunicado recibido de la piloto, y se creía que su avión había caído a 160 kilómetros de la isla. Se emprendió una búsqueda exhaustiva de Amelia, pero fue declarada oficialmente perdida en el mar el 19 de julio de 1937. La desaparición de Amelia ha seguido desconcertando a mucha gente en las décadas posteriores. Muchos creen que se estrelló en el Pacífico, mientras que otros afirman que fue capturada por piratas. Sea cual sea la historia, puede que nunca lo sepamos. Número 4. El misterio de Rongorongo. Rongorongo es un sistema de ilustraciones y gráficos que proceden de la isla de Pascua, una isla volcánica situada a unos miles de kilómetros de Chile. El 2 de enero de 1864, Eugene Eyraud, un fraile laico de la Iglesia Católica Romana, realizó un viaje misionero a la isla. Ahí se encontró con artefactos antiguos que contenían diferentes símbolos e ilustraciones. Eyraud observó que varias de estas ilustraciones incluían dibujos de distintos animales desconocidos, así como inscripciones inusuales. Había unas 2 docenas de artefactos en total y aunque muchos de ellos estaban esparcidos por la isla, consiguió reunirlos y llevárselos a casa. Sin embargo, a pesar de sus mejores intentos, nadie ha sido capaz hasta ahora de descifrar lo que significan realmente estas misteriosas ilustraciones. Muchos han teorizado que estos artefactos podrían ofrecer respuestas sobre lo que causó el colapso de la civilización de la isla de Pascua. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchos de ellos habían sido quemados y erosionados por los efectos del tiempo, es imposible saber si las inscripciones de los artefactos son escritos reales o simplemente alguna forma de arte antiguo. Número 3. La tragedia del payaso de Dyatlov. El incidente del payaso de Dyatlov es uno de los recordatorios más espantosos de que ser un temerario puede pasarte factura, incluso hasta la muerte. El 1 de febrero de 1959, un grupo formado por 10 excursionistas altamente entrenados y experimentados emprendió un sendero a través de los populares Montes Urales, una cadena montañosa situada en Rusia. Uno de los miembros del grupo abandonó en las primeras etapas de la caminata debido a problemas de salud, mientras que el resto continuó, tomando fotos y escribiendo anotaciones en sus diarios sobre sus emociones. Uno de ellos escribió: "Me pregunto qué nos espera en este viaje, ojalá lo supiera". El primer día de excursión, el grupo de 9 excursionistas decidió acampar en la ladera oriental de Colatziacl, una de las montañas de la cordillera. Y eso fue todo. Durante la noche algo hizo que los excursionistas entraran en pánico y salieran de la tienda, huyendo del campamento y adentrándose directamente en la oscuridad de la noche. Con fuertes nevadas y temperaturas bajo cero, los excursionistas no tenían ninguna posibilidad. Semanas después, sus cuerpos aparecieron esparcidos por la ladera de la montaña y muchos se preguntaron qué podría haber pasado. Los investigadores miraron en la tienda y encontraron señales de que habían abierto a cuchillas desde dentro, señal de que los excursionistas estaban muy desesperados por salir. Tras descubrir sus cadáveres, las autoridades soviéticas iniciaron una investigación. Descubrieron que 6 de los excursionistas habían muerto de hipotermia, mientras que los otros 3 habían sido víctimas de traumatismos físicos. Una de las víctimas tenía daños en el cráneo y otros 2 traumatismos torácicos graves. Otra víctima tenía el cráneo agrietado, mientras que 3 cadáveres tenían dañados los tejidos blandos de la cabeza y de la cara. En general, la investigación concluyó que una fuerza natural imperiosa había causado las muertes, pero eso no parece contar toda la historia. A 2 de los cadáveres les faltaban los ojos, a uno la lengua y a otro también las cejas. Quizá yo no sea un experto en avalanchas ni tampoco sea un médico, pero esto me parece bastante raro. ¿O tú qué piensas? Número 2. El misterio de Mary Celeste. No, Mary Celeste no era una persona, aunque siendo honesto sería un nombre estupendo para una niña. En su lugar, este nombre se le dio a un bergantín de 282 toneladas. El Mary Celeste era un barco bastante interesante. Se construyó en 1861 en Spencer's Island, Nueva Escocia, y en realidad se llamaba Amazon. Sin embargo, el barco sufrió varios percances en sus primeros años. En su viaje inaugural, el capitán del barco contrajo neumonía y murió. También sufrió un naufragio masivo en 1867, cuando encalló en Cow Bay, en la isla de Cabo Bretón. El barco fue finalmente adquirido por Richard W. Haynes en 1868 y fue rebautizado como Mary Celeste. Tras sufrir importantes cambios estructurales, fue finalmente vendido a un grupo que incluía a un tal capitán Benjamin Spooner Briggs. El 7 de noviembre del año 1872, el Mary Celeste zarpó de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol. El barco navegaba hacia Génova, Italia, con 10 personas a bordo, entre ellas el capitán Briggs, su esposa Sarah y su hija de 2 años.
Durante las 2 semanas siguientes, el Mary Celeste se encontró con un tiempo bastante duro en alta mar. Su última entrada se produjo el 25 de noviembre, cuando el barco se encontraba a unas millas náuticas de los Azores. 10 días después, el Mary Celeste fue avistado por un barco británico. La tripulación abordó el Mary Celeste solo para encontrarlo completamente vacío. El vehículo seguía muy en condiciones de navegar y toda la carga, incluidos los barriles de alcohol y los efectos personales de todos los miembros de la tripulación, estaban intactos. Faltaba una lancha, lo que indicaba que el barco parecía haber sido abandonado rápidamente. Así terminaron los días marineros del Mary Celeste. Dado su historial de percances, nadie quería tener nada que ver con este barco, pero la gran pregunta sigue siendo ¿qué ocurrió con la tripulación? ¿Y qué ocurrió con la familia del Capitán Briggs? Bueno, mi apuesta más grande es básicamente tan buena como la que podrías tener tú. Número 1. El paradero del Área 51. Empezamos esta serie con algo basado en extraterrestres y la terminaremos con un tema similar. Probablemente hayas oído hablar del Área 51, ese lugar extraño y secreto de las películas de terror y policíacas, donde al parecer el gobierno y el ejército de los Estados Unidos llevan a cabo algunas de sus investigaciones y experimentos más clandestinos. Si no lo sabías, existe realmente en la vida real. Es una base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses situadas en Groom Lake, al sur de Nevada. El Área 51 está gestionada por la base Edwards de las Fuerzas Aéreas en el sur de California, y aunque los militares han insistido en que las instalaciones solo se utilizan para pruebas de vuelo, las teorías conspirativas no han dejado de aparecer. Tampoco ayuda necesariamente el hecho de que el gobierno haya mantenido en secreto las actividades que se llevan a cabo en el Área 51. Cuando entras en la instalación puedes ver un surtido de diferentes señales de advertencia intimidadoras. Y más allá de la puerta, las cámaras vigilan literalmente todo lo que haces. Incluso hay una camioneta blanca a lo lejos que, según los lugareños, es capaz de vigilar a todos los conejos y tortugas del desierto. Además de todo esto, el Área 51 también ha albergado algunos trabajos bastante interesantes. Por ejemplo, fue el lugar donde las Fuerzas Aéreas probaron el popular reactor U-22, que el gobierno utiliza para labores de reconocimiento e inteligencia de alto nivel. Algunas fuentes también afirmaron que se probaron armas nucleares en los terrenos cercanos al Área 51 entre 1950 y el año 1990. Bob Lazar, un hombre que afirmó trabajar en las instalaciones como físico, también ha salido a confirmar que, efectivamente, hay actividad extraterrestre en el Área 51. Y ya en los años 90 se presentó una demanda contra el gobierno alegando que varios trabajadores del Área 51 murieron por exposición a una sustancia venenosa de carácter desconocido. También cabe señalar que, aunque el Área 51 existe al menos desde los años 40, el gobierno no la confirmó sino hasta el 2013. Entonces, ¿qué han estado cocinando ahí durante las últimas décadas? Si el gobierno no intentaba ocultar algo, ¿por qué tomarse tantas molestias? No sé tú, pero al menos a mí me encantaría que me empezaran a dar unas cuantas respuestas. El mundo en el que vivimos es muy extraño, y a lo largo de los años distintos acontecimientos han dado fe de lo misterioso que puede llegar a ser. Dejando a un lado las teorías conspirativas, creo que este gran planeta es mucho más de lo que parece. Lo único que me gustaría saber ahora mismo es si realmente hay extraterrestres, y si ellos también ven algunas de estas rarezas. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué crees que los extraterrestres pensarían de nosotros? Cuéntanos en la sección de comentarios aquí abajo.